No soy bonita, señor, pero sé cocinar. La frase salió del polvo del andén como si fuera algo que Olivia hubiera llevado cocido en la lengua desde el otro lado del país. No era una declaración de derrota ni un lamento. Era una moneda que ella ofrecía, pequeña y clara, para comprar un lugar donde vivir y un nombre que rubricara su precariedad. A su alrededor, el viento del oeste disputaba el olor a carbón del tren y arrastraba un cartel deslucido que prometía maestros y manos para tierras vacantes. Al otro lado del andén, la figura en el porche era una montaña de sombra y sol. Reed Vaughn, el gigante de Bailey Creek, con los hombros rectos como una puerta y los ojos de poca conversación. Miró la moneda de la frase, la guardó en silencio y dejó que fuera el gesto el que respondiera. El tren había sido un carrusel de humo y cartas y bocas secas. Olivia había contado kilómetros a base de recetas y cuentas. Había tejido, en la intimidad de su compartimento, una biografía nueva de sí misma. No importaba que viniera de Pensilvania ni que hubiera dejado atrás una funeraria de recuerdos. Lo esencial era que tenía manos que entendían el calor del horno y la disciplina del cuaderno de cuentas. En la alforja llevaba un par de vestidos, un delantal que sabía a lejía y a mantequilla vieja, un puñado de herramientas para coser y la carta de Reed con la letra ancha y práctica que le ofrecía refugio a cambio de compañía y servicio. Los hombres de la agencia le dijeron, con la habitual falta de ternura, que el trato era simple: matrimonio de conveniencia, casa compartida, sueldo y techo. Ella había firmado sin espectáculo. Había aprendido, en su pueblo, que la humildad bien administrada abría puertas. Baby Creek no era un pueblo que hiciera promesas en voz alta. Era una hilera de casas con tejados polvorientos, la herrería con su latido de martillo, la oficina del telégrafo que glaseaba la calle principal con sonidos metálicos y el salón donde unas pocas mujeres pulsaban las noticias como si fueran cuentas. Los niños corrían entre la plaza y la estación con la confianza de quien cree que el mundo les pertenece. El rancho de los Vaughn quedaba un poco más allá, en la ladera que miraba al río, una casa amplia, con porche que vomitaba sombra en las horas de sol, un granero que olía a heno y a cuero, y una cerca que parecía retener toda la soledad del valle. Walter Gunderson, vecino y receptor de noticias, fue el primero en estrechar la mano de Olivia. Era hombre de barba rala y sonrisa fácil, el tipo de vecino que hace del trabajo comunitario una religión. La miró de arriba abajo con curiosidad práctica, una evaluación que no buscaba herir, sino ubicarse. Y cuando supo de la carta, la condujo hasta el porche como si presentara a una recién llegada ante el trono del pueblo. Había café en una jarra y un silencio que pesaba por la cantidad de preguntas sin formular. Reed Vaughn se mantuvo en pie como una estatua hecha para soportar tormentas. La primera noche, Olivia encendió el fuego y preparó una sopa sencilla: caldo de hueso con zanahoria y cebada, una receta que su madre le había dado cuando los inviernos eran interminables. Mientras la olla chorreaba su vapor, se sintió menos extranjera. La cocina era un lenguaje que conocía. Colocó la mesa sin ostentación, sirvió con la noticia de haber aprendido a calibrar la sal y esperó. Reed comió sin palabras, con la concentración de quien mide lo que un alimento puede hacer por el cuerpo y por la voluntad. No dijo que la sopa estaba caliente, ni que había pasado falta de ánimo en su vida. Solo dejó la cuchara y se sirvió otra porción. Entonces, en un silencio que no exigía transformaciones drásticas, soltó una frase que fue un fósforo en la noche. Mi hermano, Randall, se metió con los hombres equivocados. No era una confesión completa, fue más bien una rendija por donde se deslizó la memoria. Randall y un juicio copular, una venganza que dejó cicatrices, gente que juraba justicia con la misma facilidad con que juraba hoy. Olivia escuchó. No hizo preguntas incómodas. Sabía que la historia de la familia era un territorio pantanoso, con raíces que llegaban hasta el orgullo y la sangre. Con paciencia, dejó que las palabras ocuparan su sitio como si fueran piezas en una mesa que con el tiempo aprendería a ordenar.
En los días que siguieron, la rutina sirvió de molde para la convivencia. Olivia se levantaba antes del amanecer para asegurarse de que el pan estuviera listo cuando los trabajadores bajaban del granero. Hacía cuentas en la libreta, anotando el precio del grano, los peajes del mercado y los gastos del herrero. Aprendió a reinspeccionar las facturas. La estrechez del bolsillo exige honestidad con las cifras. Tom Jensen, el capataz, un hombre de voz rasposa y mirada franca, vino a comprobar si la comida llenaba y el pan sustentaba. Cuando probó el pan, cruzó los brazos y asintió con un respeto que no se daba a la superficie, sino al fondo. La lealtad masculina allí no se concedía por belleza, sino por utilidad y por la constancia de las manos. Entre los aliados del rancho se destacaron Mrs. Álvarez y Miguel, una pareja que llevaba en las arrugas y los gestos la sabiduría de muchos inviernos. Ella tenía manos pequeñas y fuertes que enseñaban a Olivia a espesar salsas y a conservar al vacío. Él manejaba el buey con una ternura que parecía una plegaria. A menudo, en la cocina, Olivia aprendía de Mrs. Álvarez remedios para el fogón y frases en español que se mezclaban con la lengua común del valle. «La casa es como un cuerpo», le dijo una tarde mientras enseñaba a limpiar las ollas. «Si la limpias con cariño, te responde». Era una lección que Olivia hizo suya de inmediato. La domesticidad se convertía, paso a paso, en un mapa de poder discreto, el lugar donde se decidían cuidados, se escondían cuentas y se ofrecían treguas. Las mañanas en Bailey Creek tenían un ritmo propio. El chillido de una codorniz, el metal del arado, la campana del comercio anunciando llegadas de tarinas. Olivia, que venía de un mundo de relojes más rigurosos, aprendió a medir el tiempo por el olor del pan y por las horas de la sombra. Anotaba en su cuaderno no solo cifras, sino también observaciones. ¿Quién invitaba a la venta? ¿Qué precio pedía el carnicero? ¿Qué contrato de pastoreo convenía? Con esa minuciosidad ganó un espacio nuevo. No solo cocinaba, sino que ordenaba suministros, negociaba con los tratantes del pueblo y pedía facturas cuando hacía falta. Su orden era una puerta a la confianza. Reed observaba desde la distancia del porche y, poco a poco, visitaba la cocina con excusas prácticas. Necesitaba un café caliente, quería saber cuántos hombres salían la jornada siguiente o simplemente buscaba una respuesta a los gastos que se le escapaban. En esos instantes, sus hombros se desmontaban un poco. No eran grandes señales de ternura, sino gestos cotidianos que, como capas poco a poco, iban mostrando a un hombre que no estaba exento de fragilidad. Una noche, al regresar de la ciudad con un documento que llevaba el sello del mercado, dejó el papel sobre la mesa y, sin mirarla a los ojos, dijo: «Las vacas han bajado de precio, tendremos que aguantar hasta la próxima feria». Olivia tomó el documento como quien toma una tela por su borde, con cuidado y sin miedo. Habló de plazos, de cuándo era mejor vender, de cómo podían racionar el forraje durante semanas frías. No habló de consuelo, habló de números y prioridades. Reed la escuchó y en su rostro se dibujó una sorpresa pequeña, como una semilla que empezaba a germinar. En una tarde como cualquier otra, Olivia fue al pueblo a comprar aceite y azúcar. La oficina de correos era un pequeño templo de papeles, cartas arrugadas, paquetes envueltos en papel marrón y un empleado que conocía los secretos de la correspondencia. Allí llegaron las miradas y los comentarios propios de pueblos donde la vida de los demás es el entretenimiento principal. Una mujer del salón alzó la vista y le susurró con tono que mezclaba lástima y autoridad: «No es que sea guapa, querida, pero tiene manos. Eso vale aquí». Olivia sonrió sin amargura. Ya había aprendido que el espejo en el oeste era el ojo ajeno, duro y directo. Volvió con aceite, azúcar y el rumor de que un hombre había llegado al pueblo la semana anterior. Alguien que preguntaba por Bon. No le dio demasiada importancia, los hombres solían viajar sin destino y las noticias se deshilachaban en la garganta de quienes las contaban. El rancho necesitaba reparaciones, un alero había cedido bajo la nieve del pasado invierno y la cerca que separaba el terreno de los vecinos tenía tablas podridas. Con Tom y Walter, Olivia ayudó a seleccionar la madera nueva y, aunque no levantó un poste pesada como un hombre, fue la que vigiló la exactitud de las medidas y la que preparó la comida para los obreros.
Cuando el trabajo terminó y los hombres se sentaron en el porche a compartir un estofado, se produjo algo que Olivia no esperaba: risas verdaderas, un intercambio que no necesitaba palabras grandilocuentes, sino la calidez de platos bien servidos. Ese gesto, menor para otros, fue para ella un reconocimiento público. La cocina se había convertido en testigo y juez de su integración. Las noches en el rancho eran buenas para pensar. Olivia, sentada junto a la ventana, cosía mantas para reparar los huecos del invierno. Sus manos iban y venían entre hilo y tela, cada puntada una decisión pequeña y necesaria. A veces, al otro lado de la casa, Reed se sentaba con un revés de periódico que no siempre lograba leer. Le gustaba mirar la estufa, que dejaba una luz ancha y tibia en el cuarto. No hablaban todo el tiempo, conversaban en actos. Él traía registros de ganado, ella traía cuentas ordenadas. Él dejaba su sombrero en la percha, ella lo colgaba con respeto. En esos silencios ocurría algo más profundo que cualquier declaración: la domesticidad como un tejido que no solo calienta estómagos, sino que reconstruye afectos. Una mañana, mientras barría la despensa, Olivia encontró una carta vieja, doblada con el cuidado de quien sabe que las palabras pueden quebrar la suerte. El sobre llevaba el sello de la ciudad de donde provenía Randall. La tinta se había desvanecido en los extremos, pero unas palabras aún se leían: «No te acerques a esos hombres». Fue una astilla clavada en la tabla de su curiosidad. No la leyó por entero, la dejó junto al cuenco de harina. Sentía que abrirla sería entrar en un territorio que debía mapear con más prudencia. Sin embargo, el hallazgo le dio motivo para quedarse despierta a la noche siguiente, pensando en la manera en que la sombra del pasado de Reed se proyectaba sobre su presente. No tardó en llegar, sin embargo, una noche de luna corta, la primera señal de que el pasado no se conformaría con esperar a que la vida siguiera. Un forastero pasó por el salón del pueblo buscando compañía y preguntando por los Vaughn con una manera que olía a veneno. Traía botas de piel fina, una sonrisa que no alcanzaba los ojos, y al destacar el nombre de Randall, notó que la atmósfera se tensó. Algunos hombres del bar lo siguieron con la mirada. Las palabras se convirtieron en cuchillos, y los cuchillos en rumores. Olivia, sentada en la sombra de la ventana de la oficina de correos, apretó su cuaderno de cuentas con más fuerza de la necesaria. Fue la primera vez que entendió que su llegada no solo cerraba una oferta, sino que habría otra clase de peligros. Había llegado para cocinar y ordenar, sí, pero también para habitar un lugar donde la lealtad masculina y la memoria de la violencia estaban tejidos con hilos duros. En la cocina, esa noche, mientras la olla silbaba lento, Olivia pensó en la frase que había repetido en el porche y que, de tanto sonar, empezaba a definirla: «No soy bonita, señor, pero sé cocinar». No la dijo como plegaria ni como queja, sino como una profesión. En su mente la frase se transformó en lema. Si la belleza no le pertenecía, no importaba. Lo que poseía eran manos capaces de sostener un hogar y una voluntad para componer cuentas. Se prometió, en voz baja, que haría que esa frase fuera suficiente para que la casa resistiera las tormentas. Un mediodía, Reed apareció en la cocina con el rostro más cansado de lo habitual. Había ido a la ciudad a vender una partida de ganado y volvió con la mirada encendida por noticias que no quiso transmitir al aire. Dejó la carta sobre la mesa y se sentó sin buscar consuelo. «Hicieron un trato bajo en la feria», murmuró. «Quieren comprar a menor precio y luego sacárselo del rastro. Esas trampas. Si aceptamos, perderemos más de lo que ganamos». Olivia tomó la carta, leyó las cifras y propuso un plan: racionar forraje, aguantar un par de meses y buscar un mejor comprador en la feria más lejana. Habló de rutas, de gastos y de la mejor época para mover el ganado. Sus palabras eran sencillas y directas. Cada número que ofrecía tenía la temperatura de quien ha contado monedas y sabe que la paciencia puede valer más que un pris en caliente. Reed la miró como si la hubiese descubierto haciendo un trabajo que no tenía por qué hacer, pero que agradecía profundamente. No dijo que la amaba, dijo algo parecido. «Has pensado como un granjero». Era la forma más silenciosa que tenía de reconocer que Olivia no era un parche, sino una herramienta de valor.
Las semanas siguieron con pequeños triunfos que se apilaban, un inventario hecho con esmero, la factura del herrero reducida con un trueque de pollos, unos frascos de mermelada bien sellados que dejaron contentos a los vecinos. Olivia ganó la confianza de Tom, de los jornaleros y la de Reed a través de la exactitud de sus números y la consistencia de su mesa. Su voz interior, la que tantas veces dudaba, se fue templando con logros que no tuvieron causa de orgullo escénico, pero sí de estabilizar la vida. Y sin embargo, en los bordes de esa cotidianidad algo crujía. A veces, por la noche, alguien dejaba en la taberna un comentario sobre Blackman, el apellido que en Bailey Creek pronunciaban con cuidado. Jade Blackman, decían, había perdido a un hermano a manos del pueblo años atrás. El rumor le seguía como sombra. La gente sostenía la bronca en la comisura de la boca y la comisura se tensaba cuando se pronunciaba el nombre de Randall. Olivia reconoció que el pasado de Reed no se conformaría con permanecer enterrado en papeles viejos. Sentía que la casa, por mucho que se calentara con sopas y mantas, no sería inmune a la memoria de la violencia. Una tarde, mientras recogía la correspondencia, Olivia encontró otra carta sin remitente, doblada con prisa y dejada en la puerta. No era una factura ni un aviso de mercado, era una nota breve que decía: «Pregúntale por Randall, hay gente que no olvida». La tinta era difusa, la letra apretada. En la esquina, un dibujo que parecía una estrella rota. Olivia supo, con la claridad fría que traen las cosas pequeñas, que cada lugar tiene su historia, y que esa historia a veces viene a buscarte cuando menos lo esperas. Al volver al rancho, la tarde se había hecho de un color oscuro y compactado. Nubes que prometían lluvia y con ellas la posibilidad de que los caminos se llenaran de barro y noticias nuevas. En el granero, Tom cerró la puerta y, con una pausa, habló sin la grandilocuencia de antes. «Si hay algo, señorita Lockwood, no se quede callada. Aquí las mujeres que saben su oficio se sienten en casa cuando hablan». Olivia escuchó y supo que el apoyo existía, que la casa contaba con aliados más allá del porche donde Reed la había esperado en su llegada. La domesticidad, de la que tanto había hecho bandera, se estaba convirtiendo en una red. Pero también, en la noche, cuando las sombras se estiraban largas, ella imaginó, por primera vez, tener que cocinar no solo para la cena, sino para la estrategia de una defensa. La luz se apagó, un trueno lejos anunció la llegada de la lluvia, y en la penumbra del cuarto, mientras cosía un agujero en una manta, Olivia dejó que la frase que le había servido de escudo ese primer día se desplegara en más tonos. «No soy bonita, señor, pero sé cocinar». No era ya una confesión de carencias, era una convocatoria. La casa, pensó, se gana con el trabajo de cada día, y ella había venido preparada a eso. Al día siguiente, cuando el sol rompió las nubes y el valle quedó lavado, algo más llegó con los viajeros. Un hombre que destacó en el camino por su andar medido y su mirada de quien no pierde detalle. No preguntó por Reed en voz alta, pidió agua en la fonda y dejó su nombre a medias. Un gato se le cruzó en los pies y él sonrió con la suficiencia de quien está acostumbrado a nombrar cosas. No era un visitante grotesco ni un predicador, parecía, más bien, un fragmento de la oscuridad que comenzaba a bordear el valle. Si la casa de los Vaughn había ganado en orden gracias a Olivia, ahora empezaba a sentir la presión invisible de lo que el pasado podía traer. Esa semana, mientras la casa recuperaba su normalidad y la agenda de ventas se organizaba con precisión, Olivia encontró en el bolsillo de un delantal viejo una llave que no creyó reconocer. Estaba negra por el uso y venía atada a una pluma de cuervo. La guardó en la palma y sintió su peso como si fuese un dardo. No sabía a qué puerta pertenecía, pero supo que esa llave era otra clase de invitación. La promesa de que detrás de algunas piezas de la casa había historias que aún no se contaban. Con la misma mano que amasó pan y apuntó cuentas, la guardó en su cofre y pensó en la manera en que el pasado, por más quieto que pareciera, llega para reclamar su sitio. Olivia había venido a cocinar y a ordenar. El rancho necesitaba manos y números y un fuego que no se apagara. Pero no había venido sola.
El aire traía voces de otros tiempos y pasos que insinuaban que una pieza más grande del tablero estaba a punto de moverse. La vida en Bailey Creek seguía, con la rutina y la costumbre como andamiaje, pero el rumor de los Blackman y la nota anónima rozaban ya el tejido. Mientras tanto, en la cocina, entre tarros y harina, Olivia ató un delantal y preparó la mesa. La casa era su campo de batalla y la cuchara la herramienta. Esa noche, quizás sin aún saberlo, cocinaría no solo para alimentar cuerpos, sino para sostener la resistencia de un hogar que empezaba a llamarla por su nombre. El delantal de Olivia colgaba en la silla como una bandera pequeña cuando cerró la puerta tras de sí y miró la mesa. Platos limpios, jarras con agua, un cuenco con pan casero envuelto en un paño. Afuera, el valle respiraba limpio después de la lluvia. El olor a tierra mojada subía como un murmullo que prometía días fértiles. No habló. Sus dedos repasaron la madera gastada, y en ese gesto simple hubo una especie de juramento silencioso. Mientras fuera necesario, esa casa tendría su orden. Mientras fuera necesario, ella cumpliría su papel. Pasaron semanas en las que lo cotidiano amplificó los hilos que unían a la pareja. No era una pasión súbita ni una novela de demasiadas palabras, sino un entramado de acciones. Una taza de café traída a tiempo, una cuenta resuelta sin aspavientos, una manta nueva que reemplazaba a la rota. Reed, que había empezado como figura distante, se fue mostrando en detalles que Olivia aprendía a leer sin preguntarlos. La manera en que frotaba la frente con el dorso de la mano cuando una negociación salía mal. La forma en que acariciaba distraído el borde de su sombrero antes de dormir. La forma en que, en invierno, se acercaba a la cocina no por hambre sino por la necesidad de un calor humano que no sabía pedir. Había cartas. En la tranquilidad de las tardes, con el sol cayendo en franjas doradas, Olivia escribía y recibía correspondencia que le daba voz a un pasado remoto. A veces eran noticias de su hermana en Pensilvania, otras veces simples notas escritas por comerciantes o por la agencia que la había enviado. En una de esas cartas, fechada desde una ciudad que olía a carbón y actividad, una voz amiga le aconsejaba que no permitiera que las dudas la gobernaran. En otra, alguien le enviaba semillas que ella plantó en una jardinera frente a la casa. Plantó caléndulas y judías, y verlas crecer le dio alegría de una geometría sencilla, vida que nace de la paciencia. No todo fue calma. El pueblo murmuraba, y como suele suceder en páginas pequeñas, los rumores se convertían en noticias con la facilidad de un soplo. Antes incluso de que Elizabeth Caldwell apareciera en persona, su nombre se deslizó por el salón como un hilo fino y tenso. Elizabeth había venido de la ciudad con un andar que no se disimulaba. Su mano en un guante nuevo, la seda de su vestido, la manera en que hablaba de cosas que en Bailey Creek sonaban extrañas. Dicen que conoció a Randall en tiempos en que la vida aún no había decidido el rumbo brutal que la historia de los Bond iba a tomar. Dicen que, en la ciudad, Elizabeth había pertenecido a círculos donde la elegancia era casi una profesión. Cuando al fin llegó a la fonda, todas las miradas se volvieron hacia ella con una mezcla de envidia y curiosidad. Olivia la vio desde la puerta de la cocina. La primera vez no habló. La encontró en la sala común, conversando con mujeres que querían saber todo. Elizabeth se movía con una facilidad que Olivia no tenía, y por un instante vivió la vieja sensación de no encajar. Pero la sensación duró lo que un incendio tarda en apagarse, apenas unos segundos, porque Olivia, lejos de doblegarse, recordó las manos callosas que le habían enseñado a amasar pan, el compás de su libreta de cuentas, los ojos de Tom Jensen que decían sin palabras que respetaba lo que ella hacía. La llegada de Elizabeth no fue un estallido, sino una serie de migajas que hicieron ruido. Una invitación para un té en la casa del alguacil, un comentario sobre la necesidad de traer distinguidas visitas al rancho de los Bond, un rumor de una posible ayuda en la renovación de la casa si Reed accedía a tener un poco más de presencia social. Olivia escuchó, con la calma de quien ha cruzado un continente y ha renunciado a la soberbia. No había razones para pelear por un lugar que ya había ganado con su obra. Sin embargo, también había un latido de celos que no procedía de la vanidad. Era el miedo a que alguien con manos más delicadas, aunque menos necesarias, hablara de ella como si su valía dependiera de la moda y no del pan y la contabilidad.
Reed, por su parte, no se dejó prender por las maniobras sociales. Cuando Elizabeth le visitó en el porche, con un abanico y palabras medidas, él la recibió con cortesía breve y un café ofrecido por cortesía. Sabía que su pasado con Randall no debía mezclarse con modas ni con cortesías. Elizabeth, con una sonrisa que no encerraba malicia pero sí distancia, dijo que sentía curiosidad por conocer a la mujer que se había vuelto el corazón de la casa. Olivia la encontró en el salón una tarde, con las manos en la masa de un pastel que estaba enseñando a unas niñas del vecindario. Cuando la anfitriona cruzó la estancia, se detuvo un instante, miró la mesa y dijo con voz que pretendía ser amable: «Se ve todo muy bien, señorita Lockwood. En la ciudad se valora la presentación, pero aquí parece que la sustancia pesa más». En ese comentario hubo la dádiva y la advertencia a la vez. Olivia sonrió con cortesía y respondió sin afrentas: «En esta casa aprendimos que la comida que llena el estómago termina siendo la que mantiene las manos unidas». Elizabeth se inclinó ligeramente, algo sorprendida al escuchar la frase, envuelta en modestia y fortaleza. A partir de ese día, la relación entre ambas se convirtió en algo similar a un duelo sin armas. Intercambio de atenciones, pequeñas pruebas de estatus, miradas medidas en reuniones sociales. Pero en las noches, cuando las luces se apagaban y las gentes dormían, Olivia supo que la rivalidad no le robaba el sueño. Tenía, en la mesa y en las cuentas, anclas más sólidas que cualquier abanico. La comunidad, que tanto había observado en el comienzo, se fue mostrando benevolente. A veces, en la placidez de la tarde, alguien traía pan o una cesta de higos. Otras, una vecina pedía consejos sobre una manteca que no cuajaba. La confianza se ganó con constancia. Cuando un buey enfermó, Olivia se sugirió a sí misma un plan y ayudó a coordinar la visita del herrador y la compra de remedios. Miguel, con su paciencia habitual, la felicitó por la forma en que manejaba las pequeñas crisis. «Tienes ojo», le dijo en español, y en esa sencilla frase hubo una confirmación mayor que cualquier elogio. El vínculo entre Reed y Olivia se profundizó en la enorme llanura de los detalles pequeños. Hubo tardes de invierno en que él, sin intención de ser cursi, puso una manta sobre sus rodillas mientras ella cosía junto a la chimenea. Hubo mañanas de mercado en las que ella le acompañó porque era necesario conocer a los compradores y negociar con respeto. Hubo noches en que se sentaron en el porche mirando la luna como se mira un animal que se conoce por instinto, sin que ninguno de los dos pronunciara palabras que parecieran forzadas. Sus gestos eran honestos y esos gestos, poco a poco, se volvieron una forma de conversación. Una mañana que olía a heno recién cortado, Olivia recibió una carta que la dejó en silencio. Era breve y estaba escrita con apuro. «No te acerques a algunos hombres», decía, con la letra nerviosa de quien escribe desde la prisa. No tenía remitente. La guardó en el bolsillo y esa tarde la puso en la repisa junto a la llave negra que había encontrado. La dejó allí, no para espantar a Reed, sino para recordarse a sí misma que la vida en ese valle tenía raíces de recuerdos que no se borran fácilmente. El invierno pasado fue duro, y la primavera reciente trajo consigo nuevos encargos. Los días se llenaron de trabajo en el rancho: marcar terneros, reparar la cerca, curar herraduras. Olivia aprendió a distinguir los distintos grados de la orina de los animales por la manera en que esto influía en la salud de la manada. Aprendió a revisar los dientes de un caballo y a reconocer cuando una mula tenía fiebre. No por erudición, sino por necesidad, por pertenencia. Esa pertenencia le daba fuerzas para afrontar algo que no gustaba hablar: la sombra de Blackman. Los rumores, que antes eran murmullos, empezaron a definirse. Se decía que Jade Blackman había llegado con hombres de mirada dura. Se decía que iba buscando a los hombres que habían abierto un juicio años atrás. En la taberna, frente a una jarra, un hombre bordó una historia que hablaba de agarres ilegales, de resentimientos que no se marchitan, de venganzas rondando detrás de los hombres. Las palabras corrían y Olivia sintió por primera vez una corriente de peligro más allá de la curiosidad natural del pueblo. Se lo dijo a Reed con la calma que la caracterizaba. «Tenemos que vigilar los caminos, ajustar las guardias por la noche y decirle a Walter que aumente la ronda». Reed asintió, el gesto de un hombre que ya no se sorprende de las noticias que le traen preocupaciones. Ordenó a Tom que entrenara mejor a los hombres y coordinó con Walter un plan para mantener un ojo en las entradas del rancho.
Se compró una póliza de seguridad que no era tal, era una conversación, una aproximación comunitaria para resistir juntos. Nadie estaba contento con la idea de prepararse para el conflicto, pero el mundo real no ofrece utopías, solo la certeza de que la previsión puede salvar vidas. Durante un mes, la tensa calma fue la melodía del lugar. Olivia y Reed continuaron fortaleciendo la casa. Ella cosió cortinas más gruesas para el invierno siguiente. Él arregló la estructura del granero hasta dejarla firme. Cuando no trabajaban, se sentaban y discutían sobre la crianza de un potro o el mejor momento para cortar la leña. Era un amor que se forjaba sin alardes. El incidente que rompió la calma no fue una tormenta meteorológica, sino una tormenta humana. Fue una noche como otra cualquiera, con luna débil y el viento rozando los tejados, cuando el grito vino desde el pueblo. Al principio nadie entendió el alcance. Un carro con antorchas, hombres que corrían como sombras, un fuego que mordía la fachada del salón. La alarma llegó como un rayo. «Blackman», alguien gritó entre la confusión. Miguel, que estaba en su casa, oyó el clamor y corrió hacia el rancho. Tom ya había armado a unos cuantos. Los hombres salieron con palos, cartucheras y lo que pudieron tomar. Olivia no dudó, cogió agua, amarró algunas herramientas para traerlas al porche y sin dejar de mirar la puerta, ayudó a acomodar a quienes llegaban con quemaduras menores y ropa chamuscada. El grupo atacante no era numeroso, pero sí decidido. Buscaron violencia y la hallaron en una noche que no perdonó a nadie. Entraron al corral con intención de prender fuego. Algunos prenden antorchas y las lanzan. Las llamas se apagan aquí y allá porque el pueblo respondió con mayor rapidez de la esperada. En la refriega, Miguel resultó herido por un desgarro en la pierna cuando trató de poner a salvo a una mujer. Su herida sangraba, y la sangre no es drama en una comunidad que no está dispuesta a ceder. La llevaron a la cocina y Olivia, con manos firmes y sin dramatismo, lavó la herida, la cubrió con vendas limpias y le dio una mezcla de té caliente para calmar el dolor. «Voy a estar bien», murmuró Miguel, con esa mezcla de dolor y orgullo que recuerdan a los hombres que no quieren ser carga. Y luego, peor que el fuego, peor que las heridas, vino el secuestro. En la confusión, un par de hombres lograron subir al porche con agilidad y, como sucede en todas las tragedias bien planeadas, se llevaron lo que consideraron valioso. Olivia, que había corrido a colaborar en la defensa, se encontró de repente frente a un hombre que la agarró con brusquedad. No hubo espacio para la gritería heroica, hubo un empujón, varios pasos y la sensación de que la tierra se abría bajo sus pies. La vieron llevársela en el carro que se alejó como una mancha oscura. Antes de partir, alguien gritó el nombre Blackman. Miguel, amarrado con la mirada, apretó los dientes. Tom, sin esperar órdenes, montó a su caballo decidido a perseguirlos. Walter intentó reunir al pueblo. Reed, que no se encontraba en el rancho aquella noche sino en el poblado vecino negociando una venta, llegó tarde, pero con la furia como un motor que no admite pausa. Cuando la noticia le alcanzó, cuando la voz rota de Tom llegó al porche con la certeza, Reed no calculó, se montó y partió. En la casa quedó un vacío que olía a humo y a ceniza. Olivia, tirada en un carro con sacos de jergón y con la mano atada, no pensó en la mortalidad, sino en la necesidad de vivir para el otro. Su mente era un motor de recursos, no estaba dispuesta a quedarse en el papel de víctima pasiva. Observó a sus captores con la frialdad propia de quien aprende a leer a los hombres según los gestos. Notó que no eran exaltados, sino convencidos por una causa vieja. Notó que hablaban de Jade como de un hermano que no conocían sino por el nombre y por el resentimiento que lo seguía. Se ubicó en el carro y calculó posibilidades. Los hombres se detendrían para comer, necesitarían agua, tendrían un descanso que representaba una concesión. Anotó mentalmente los puntos donde el carro podría reducir su velocidad: puentes endebles, lomas, algún vado. Era una lista práctica que no sonaba a heroísmo, sino a cálculo frío. Reed cabalgó con la boca apretada. El campo, iluminado por la luna y por el fuego lejano, parecía un mapa en blanco y negro. No se permitió el lujo de la duda.
Si su mano tembló una vez, fue porque la rabia humana toca a veces honduras que no corresponden a palabras. Pero la rabia debía traducirse en estrategia. Encontró a Tom y a otros 3 hombres en la entrada del Camino Viejo, con caballos respirando de cansancio y ojos encendidos. No pensaron en números, pensaron en ruido que alejara a los secuestradores y en pistas que pudieran llevarlos a Whitefish Canyon, un lugar con recodos donde cualquiera pensaría que la seguridad era impasible. «Salen hacia el norte», dijo un hombre que había visto el carro, «por el camino del río». Reed ni dudó. Con un gesto oscuro y un plan que tenía la forma de la urgencia, partieron. El viaje fue una persecución prolongada donde la noche alternaba con el amanecer. A medida que se acercaban a Whitefish Canyon, la geografía cambió. Laderas más altas, paredes de roca, el rumor de un arroyo que parecía un hilo de plata en la distancia. Reed sabía que el sitio favorecía a los emboscadores. También sabía que Olivia no era una muñeca a merced del destino. En el carro donde la llevaban, Olivia escuchó las conversaciones de los hombres. Hablaban de una deuda, de un juramento que Jade había hecho y de cómo tamarla implicaba equilibrar una suerte de balanza rota. Entre las palabras, oyó que alguien planeaba trasladarla a un lugar seguro hasta que Jade decidiera. Esa seguridad era, en su lógica, un eufemismo para el peligro. No esperó. En la primera parada, cuando uno de los hombres bajó a buscar agua y dejó la tapa del carro entreabierta, Olivia actuó. No fue un acto de cine, fue pragmático. Con la destreza adquirida al abrir frascos y alinear cuentas, logró desajustar el cerrojo y deslizarse fuera del carro con la agilidad que confiere la necesidad. No corrió en línea recta, se arrastró, se escondió bajo unos arbustos y esperó que el hombre volviera a su lado sin sospechar. Cuando lo hizo, ella lo agarró por la espalda, lo tumbó con un movimiento limpio y le arrancó el cuchillo. No lo mató, no era su guerra. Lo dejó amarrado y partió, con el cuchillo oculto, hacia una colina cercana desde donde divisó a los suyos subir por un sendero. La escena del rescate en Whitefish Canyon fue menos cinematográfica de lo que uno imagina, y más eficiente. Reed, que había llegado con la furia en la boca, se encontró con Olivia ya en movimiento. No la vio en su pose de víctima, sino en la figura decidida de quien había hecho lo que podía para salir. Pero el peligro no había terminado. Had Blackman y varios hombres formaban una línea en la garganta del cañón, con rifles al hombro y miradas que no admitían misericordia. Reed y su gente avanzaron con sigilo, midiendo, eligiendo el mejor flanco. Hubo intercambio de gritos, disparos al aire para atemorizar, una carrera corta y brutal en la que la ventaja del terreno resultó decisiva. Reed no buscó el enfrentamiento mano a mano, sino la estrategia: dividir, rodear, cortar las salidas. En el momento culminante, Olivia, con el cuchillo aún escondido, se convirtió en un ingrediente imprevisto del plan. Se infiltró junto a Tom por una senda lateral y abrió la puerta trasera de una cueva donde se habían parapetado 2 de los hombres. Su presencia no fue ornamental. Arrojó piedras, hizo ruido, coordinó con señales que Tom había aprendido a reconocer en meses de trabajo. La confusión funcionó a su favor. Had Blackman, que no esperaba un ataque coordinado, se encontró de pronto frente a frente con Reed en un sendero de piedras. No hubo épica de película, hubo sustancia. Un forcejeo, un disparo al aire para amedrentar, el eco de la roca testigo de la violencia humana. Had cayó herido en una carrera hacia la ladera cuando Reed y los suyos maniobraron con lo que tenían. Algunas cosas se rompieron. El orgullo del enemigo, la furia contenida. Ningún gesto quedó fuera de la justicia popular que una comunidad decidida a sobrevivir suele ejercer. Y hubo, al final, hombres reducidos, atados y entregados a la autoridad local. No hubo ejecuciones ni torturas. Hubo justicia de manos pródigas y controles comunitarios, porque Reed rechazaba la idea de convertirse en juez absoluto. Cuando la calma volvió, cuando el polvo se asentó y el sol cayó como una mano callosa en los hombros, Reed encontró a Olivia en el borde del sendero. Ella estaba sucia de tierra, con el rostro marcado por la noche y las manos aún temblando por la tensión. Él la miró con una mezcla de alivio y algo que se parecía al asombro. En la frágil serenidad que siguió al combate, no fue el episodio heroico lo que habló, sino la sencillez de una verdad, que ambos habían arriesgado todo.
Reed, que había guardado tantas palabras en el cofre de su silencio, esta vez no pudo contenerse. La tomó de las manos con fuerza, pero sin brusquedad, y dijo, en voz que no admitía duda: «No viniste aquí para adornar mi casa, viniste para sostenerla. No sé cómo agradecerte, Olivia». Ella le devolvió la mirada con calma. En sus ojos había cansancio, pero también la certeza de que la valentía no necesita un sello dramático para ser real. «No vine para que me agradecieras», replicó ella. «Vine para vivir, y eso incluye pelear cuando hace falta». Hubo un silencio en el que el viento pareció bajar la voz. Entre las piedras del cañón, con la sangre seca en los bordes y la brisa llevándose los restos de humo, Reed se permitió un gesto que ocultaba años de no decir. Se inclinó un poco y besó la frente de Olivia. No fue un beso arrebatado ni una escena de novela, fue la promesa contenida en un contacto breve. Fue para ella la confirmación de que el hombre, con quien había compartido cuentas y noches, la veía de un modo más vasto que por sus habilidades. La vuelta al rancho fue un trayecto de reparaciones. La casa, que había sufrido en sus paredes la agresión del fuego, necesitó manos para volver a erguirse. Vecinos trajeron tablas, niños ofrecieron ayudar con la limpieza y Olivia puso en marcha una logística que transformó las pérdidas en un plan. Reorganizó el despacho de cuentas, habló con los tratantes para reponer lo perdido y se ocupó de Miguel con constancia hasta que su herida dejó de sangrar y su orgullo gradualmente se curó. La comunidad mostró, en todo momento, su capacidad de sostener a los suyos. Había, en ese sostén, algo de redención colectiva. La gente salvando al pueblo que era, a la vez, su propia imagen. En las semanas posteriores, la relación de Reed y Olivia se consolidó una y otra vez en escenas pequeñas. Hubo un amanecer en que él, sin anunciarlo, le trajo un trozo de madera barnizada que había encontrado limpio en un comercio, un pequeño banco para la cocina. «Pensé que iría bien junto a la ventana», dijo, con esa voz que confiesa en los detalles. Ella sonrió y aceptó, colocando el banco bajo la luz matinal donde cosía y veía crecer las plantas. Hubo noches en que en la cocina se servía cerveza y se contaban historias que no siempre debían ser serias. Hubo domingos en que la mesa estaba llena y el canto de las voces parecía una celebración. El episodio del secuestro dejó cicatrices, pero también enseñanzas: la fragilidad de la vida y la importancia de la cooperación. Reed empezó a dejar notas sueltas para Olivia, pequeños papeles con instrucciones sobre el ganado o con un dibujo apenas torpe de una vaca para hacerla sonreír. Olivia, por su parte, dejó que su orgullo se suavizara. No escondió que había sentido miedo, pero tampoco permitió que ese miedo la definiera. Comprendió que su fuerza no residía solo en su habilidad para cocinar o para contar. Residía, también, en la capacidad de ofrecerse como compañera y en la claridad de sus opciones. Con la rehabilitación del rancho vino un tiempo de festejos. La comunidad organizó una pequeña fiesta en la plaza, música, un baile sencillo, carne asada y una noche de risas que ayudó a borrar la memoria del fuego. En esa fiesta, Elizabeth Caldwell asistió con elegancia contenida, pero sin ánimo de rivalidad. Se acercó a Olivia y, en un gesto que sorprendió a algunas, ofreció su brazo para una danza. Olivia, que había practicado unos pasos en la cocina con la risa de Tom resonando en los oídos, aceptó. En el centro de la plaza, bajo la luz de lámparas improvisadas, ambas mujeres bailaron una pieza de moda de ciudad. No era un duelo, sino un testimonio de la reconciliación que el tiempo puede producir cuando no se alimenta el conflicto por vanidades. El tiempo, como suele hacer, aplacó el estruendo de los días terribles. Las estaciones regalaron un otoño dorado y luego un invierno que recluyó a la gente en la calidez de los hogares. Olivia y Reed, que ya se habían convertido en pareja real y en aliados prácticos, decidieron formalizar lo que su convivencia había construido. No fue una boda ostentosa, fue una ceremonia sencilla oficiada por el párroco local, con la presencia de Walter, Tom, Miguel y Mrs. Álvarez, que trajo consigo un flan que olía a canela. Elizabeth asistió con un gesto de respeto. Nadie sintió la necesidad de convertirlo en evento social más allá de lo humano. En la iglesia, frente a un grupo de vecinos que parecían haber sido testigos de un proceso de transformación colectiva, Reed tomó la mano de Olivia y repitió, con voz firme, promesas que resonaron como algo más que costumbre. Prometió lealtad, cuidado y la construcción continua de un hogar.
La vida que siguió fue en gran parte la de la normalidad. Llegaron los terneros y los inviernos, llegaron los pagos y las deudas, llegaron las pequeñas celebraciones y las visitas inesperadas. Olivia siguió cocinando, pero su cocina ya no era solo un instrumento de supervivencia, era el centro de una familia que crecía con gestos cotidianos. Empezó a ser admirada no por su belleza, que siempre había considerado irrelevante, sino por la calidad de su mano y la claridad de su pensamiento. Reed la miraba a menudo con una cierta ternura que se definía en la forma en que hablaba de ella a otros. Mi mujer, decía, como si el simple verbo fuera un anuncio de pertenencia en el mejor sentido. Con el paso del tiempo, llegó una confirmación de su unión que ninguno de los dos esperaba al principio. Olivia quedó embarazada. La noticia, cuando la anunció con una receta que se quedó a medias al percatarse de su propia risa, fue recibida con júbilo. Miguel trajo frutas, Mrs. Álvarez lloró en silencio y cosió una sábana para la cuna por las noches mientras canturreaba en español. Tom, que no tenía demasiadas palabras, trajo un par de botas pequeñas que colgó en la pared del taller como si fuera un altar de la esperanza. Reed, que había conocido muchas pérdidas y muchas responsabilidades, se sorprendió de lo profundo que podía ser su dicha. El embarazo fue, como todo en la vida de los Vaughn, una mezcla de trabajo y ternura. Olivia continuó con sus labores hasta que los médicos, rudimentarios pero prácticos, aconsejaron reposo en los momentos de fatiga. Reed fue cuidadoso de maneras que no siempre se advertían. Se ocupó de negociar un cobertizo para resguardar la leña, se preocupó de que las raciones en la despensa fueran suficientes y, sobre todo, vigiló por la tranquilidad de la mujer que tanto había aprendido a amar. En las noches de luna, cuando la casa se quedaba quieta y la chimenea soltaba su tibieza, Olivia le hablaba al niño que llevaba dentro, con la comida en la mano, como si la vida que crecía en su vientre pudiera entender el aroma de pan o la promesa de una sopa caliente. La vida en Bailey Creek siguió. Hubo, inevitablemente, momentos de sombra, enfermedades menores que se resolvieron con remedios caseros, un caballo viejo que murió con dignidad, una riña resuelta con palabras en lugar de armas. Pero la sensación general era de continuidad y de pertenencia. La casa que Reed había dicho en su primer día en voz que no prometía amor, nada más, se había convertido en la base de una familia que marcaba su territorio a través de la hospitalidad, del pan y de las cuentas ordenadas. Con el tiempo, las voces del pueblo cambiaron. Lo que antaño se había hablado con interés o con sospecha, ahora se pronunciaba con respeto. La mujer del rancho no era la joven que había llegado de Pensilvania con un delantal. Era la mujer que dirigía la cocina, que resolvía las cuentas, que cuidaba a su gente. La frase que Olivia había pronunciado el primer día, «No soy bonita, señor, pero sé cocinar», que pudo haber sonado como una suerte de renuncia, se transformó en un emblema, en una verdad que resonaba de modos más complejos. La repetía a veces, en los años siguientes, no como una confesión de carencias, sino como recordatorio de su trayectoria. La empleaba en un tono que hoy sonaba menos insultante y más desafiante, un lema que obligaba al oyente a mirar más allá de la superficie. El momento en que Reed hizo pública su admiración fue sencillo. Un día, en que el sol caía naranja sobre los campos y los terneros pastaban en la distancia, Reed llevó a la cocina donde Olivia estaba preparando una cazuela para la tarde. La miró fijamente y sin dramatismos dijo: «No eres la que vendrían a ver en un salón elegante, Olivia. No te compré para eso. Te compré una porción del mundo, y con esa porción me has hecho mejor hombre». Ella levantó la vista, sorprendida por la honestidad sin ornamentos. En el movimiento de su pecho había algo parecido a una risa contenida, una emoción que no necesitaba grandes palabras. «No busqué que me comprases», replicó ella. «Vine porque necesitaba un lugar, y encontré uno. Además, sé cocinar». Reed sonrió, y en esa sonrisa se vio un reconocimiento profundo. No fue la belleza física la que definió el final del relato, sino la plenitud de dos personas que, en la cotidianidad, habían encontrado la grandeza. La frase que fue eslogan se transformó en la verdad más compleja. Ella sabía cocinar, sí, pero también sabía organizar, consolar, perdonar y amar. La cocina fue la metáfora de su poder, pero no el límite. Años después, el rancho de los Vaughn rebosaba de vida.
Hubo un niño, y luego, con el paso de los tiempos, otro. Las paredes que habían sido recién pintadas después del incendio ahora colgaban con fotos en blanco y negro. Una de Reed y Randall en la juventud, otra de Olivia con el delantal manchado de harina y la sonrisa tranquila. En esos retratos no había una narración de excelencia, sino la verdad de la supervivencia. La comunidad se transformó con ellos, la plaza volvió a ser lugar de festejos y de labores. Jade Blackman, después de saldar cuentas con la ley y con su propia humillación, se marchó a tierras lejanas donde su nombre ya no despertaba furor. Bailey Creek había absorbido la violencia como parte de su historia, pero no como su identidad. Había límites, sí, y consecuencias, pero la vida siguió avanzando porque así la habían decidido los que quedaban. En una tarde de verano, cuando el sol parecía acariciar las mesas de la cocina y las hojas de los álamos dibujaban sombras en la pared, Olivia estaba ante la mesa, removiendo una olla humeante mientras su hijo corría por el porche con la risa de la infancia. Reed entró con el bastidor de una ventana recién reparada y la observó como quien mira a una constelación que él mismo ayudó a formar. Le colocó la ventana en su lugar y luego se quedó apoyado en el marco como si ese fuera su trono. Olivia, sin levantar la mirada, le dijo, con la naturalidad de quien ha vivido mucho y ha aprendido a decir las cosas con claridad: «No soy bonita, señor, pero sé cocinar». Esta vez, la frase no tuvo la connotación incierta de los primeros encuentros. Fue un chiste domístico, una repetición que convocaba al pasado y lo anulaba a la vez. Reed vino hasta ella, tomó la cuchara que ella le ofrecía y, con una sonrisa que era toda ternura, la besó en la comisura del ojo. «Y yo sé querer», respondió él, «y la casa lo sabe». Ella dejó la cuchara, lo miró con la pacífica autoridad de quien ha alimentado no solo cuerpos, sino vidas, y volvió a reír. Afuera, los niños jugaban con la libertad de quienes no conocen aún las complicaciones del mundo. Dentro, el hogar seguía siendo el centro de una paz ganada punto a punto. En el ladrido lejano de un perro y en el crujir de la madera se escuchaba la música de la vida que habían construido, un lugar donde la apariencia quedaba en segundo plano ante la consistencia de manos que trabajaban juntas. La casa quedó, definitivamente, fundada por recetas y por números, por panes bien amasados y por decisiones tomadas sin aspavientos. Olivia ya no llevaba en el bolsillo la carta de Reed ni la llave negra encontrada en su delantal. Ahora tenía un cofre de recuerdos donde cabe la certeza de que la dignidad se mide por lo que se hace, no por lo que se aparenta. La frase del principio, repetida como broma, como mantra y como verdad, encontró su cierre natural en la mirada de Reed, en la sonrisa de los vecinos y en el ruido de los niños que correteaban sin más ley que la de la alegría. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos de frontera, suscríbete para no perder los próximos capítulos de vidas que se forjan en la intemperie y en la ternura cotidiana.